revelado, el enigma tras el increíble beso entre la empleada y el millonario que cambió sus vidas. Era una noche iluminada por destellos, la música vibrante llenaba el aire mientras Valentina se retocaba el cabello frente a un espejo en la oficina de la agencia. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y emoción la invadía, recordándole cada sacrificio que había hecho para llegar hasta aquí. Pero a continuación, un malestar la invadió. ¿Sería suficiente su talento para brillar en el mundo de aquellos que solo valoraban el estatus? La fiesta de fin de año era la oportunidad que tanto había esperado. Sin embargo, no podía evitar sentir que el eco de las risas a su alrededor ahogaba sus propias ideas. Todos miraban hacia arriba, y ella, a menudo, se sentía atrapada entre sombras. Cuando Miguel, el dueño de la agencia, se acercó a admirar su exposición, el mundo pareció detenerse. El contacto entre sus miradas fue electrizante, pero antes de que pudiera pensar, sus labios se encontraron en un beso que parecía sacarlo todo de la rutina. La calidez de ese momento fue deslustrada por un dilema existencial. ¿Acaso sus sentimientos por Miguel nublaban su juicio? La necesidad de ser reconocida como la gran diseñadora que era chocaba con la mezcla de sentimientos que comenzaban a apegarse a él. Por un lado, podía visualizar una vida llena de éxitos y reconocimiento, pero por otro, su familia siempre había sido su prioridad. La idea de traicionar su esencia la atormentaba, la ambición había costado muchas noches de desvelos, pero el amor podría cambiarlo todo. Mientras se movía entre los invitados, la envidia de sus compañeros se cernía sobre ella como una sombra. ¿Cómo puede alguien como ella tener la atención del director?, murmuraban entre ellos, recordándole su origen humilde. Esa pertenencia a un mundo que la miraba de reojo se hacía cada vez más pesada. Su mente se sentía como una montaña rusa, llena de dudas y cuestionamientos. La risa de Miguel resonando en sus oídos le demostraba que, a pesar del gran momento, todo podría desmoronarse con la verdad que aún no había revelado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, una conversación distante atrajo su atención. Despreciable que haya logrado eso solo por su atractivo, decía una voz cargada de desprecio. Valentina se sintió desarmada, la presión subiendo a su pecho. Su ambición se convertía en un arma de dos filos. En un momento se sentía sobre la cima, y en el segundo siguiente, su inseguridad la asfixiaba. La batalla interna era cada vez más intensa. ¿Podría realmente seguir con Miguel en un mundo donde las apariencias vestían como verdades? En ese instante, apareció un antiguo secreto familiar que ya comenzaba a deslizarse en su vida, un indicio de que lo que había vivido no era tan perfecto. Valentina se sintió tambalear. Cada revelación parecía un nuevo tropiezo en su camino. ¿Cómo podía enfrentar todo eso mientras deseaba encontrar un equilibrio entre su ambición y el amor que le ofrecía Miguel? El peso de las expectativas familiares y el costo de su carrera eran más altos de lo que había imaginado. La incertidumbre predominaba en su mente, mientras sentía que la noche comenzaba a desdibujarse en una niebla de emociones incontrolables. La pregunta persistía en el aire. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su felicidad? Valentina se encontraba atrapada en un mar de dilemas. El eco de las palabras maliciosas de sus compañeros resonaba en su mente como un mantra destructivo, cada murmullo una clara señal de que su posición era frágil. El brillo de su talento parecía opacado por la neblina de dudas. En la danza entre sus sueños y la realidad, la figura de Miguel se volvía más ambigua. ¿Para él, sería simplemente una novedad entre sus experiencias? ¿O había algo genuino en su vínculo que valiera la pena explorar? El beso había desatado una tormenta de emociones que la impulsaban hacia la autoconfrontación. Debía decidir si podía confiar en su corazón sin comprometer su integridad profesional.
Con cada paso, se preguntaba si su talento era suficientemente fuerte para resistir el juicio de una industria que se nutría de la apariencia. La sombra de su origen familiar parecía crecer, recordándole que debía demostrar, más que a los demás, a sí misma que valía cada esfuerzo realizado. Cruzando la sala de la fiesta, sus ojos encontraron el de Miguel, quien estaba en conversación con otros asociados. En ese instante, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad la invadió. Era su momento, el momento de brillar, pero algo más profundo la mantenía anclada en el suelo. Necesitaba hacer las paces con su identidad profesional y personal. No solo iba a ganarse un lugar en el mundo del diseño, sino que también debía reconciliarse con su historia. Decidida, se aventuró hacia el pequeño escenario dispuesto para compartir su visión. A medida que se acercaba, recordó cada crítica, cada aliento de su familia que la había impulsado en sus momentos más oscuros. Esto no era solo acerca de ella, era acerca de demostrar que venía de un lugar donde cada costura de su vida había sido cuidadosamente tejida con pasión y esfuerzo. El micrófono la esperó, y el silencio se apoderó de la sala. Hoy, no solo quiero mostrarles mis diseños, comenzó con una voz que resonaba firme, sino que también quiero compartir de dónde vienen y cómo cada pieza refleja una historia de sacrificio y dedicación. Sus palabras fluyeron, cada una como una ruptura de cadenas, mientras el público la miraba con una mezcla de interés y sorpresa. Mientras hablaba, la penumbra de la autocrítica se desvanecía. Con cada anécdota y cada concepto de sus creaciones, Valentina entendía que su valor no dependía del juicio ajeno, sino de su capacidad de elevar su voz y hacerse escuchar. El aplauso al finalizar su presentación era más que un reconocimiento, era la validación que tanto había anhelado, una declaración de que sus raíces importaban. Sin embargo, al mirar nuevamente a Miguel, un nuevo dilema surgió: ¿podría compartir ese mismo éxito con él sin perder su esencia? Ese momento se tornó crucial, no solo como un diseñador, sino como una mujer dispuesta a buscar su propio camino. Su corazón se debatía entre el abrazo del romance y la libertad de ser quien realmente era. La noche no había terminado, quedaban muchas decisiones por tomar. Lo que Valentina no sabía era que alguien en la sala la observaba con un interés muy distinto, un adversario que representaba no solo el desafío profesional, sino la amenaza a su integridad misma. Mientras el aplauso resonaba, su mente giraba en torno a la pregunta: ¿estaría lista para enfrentar lo que vendría? El aroma de un nuevo comienzo se mezclaba con el temor a lo desconocido, y en ese cruce, Valentina supo que su viaje a la autenticidad apenas comenzaba. ¿Podría navegar entre el amor y sus aspiraciones? Un giro inesperado estaba por revelarse, y la noche apenas guardaba sus secretos. Con el aplauso aún reverberando en sus oídos, Valentina sintió como un torrente de adrenalina viajaba por su cuerpo. Había conquistado un pequeño espacio en el escenario, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Cada mirada de la audiencia era como un faro iluminando las partes de sí misma que había mantenido en la penumbra. Decidida a tomar control de su narrativa, se acercó a Miguel. El magnetismo entre ambos era palpable, pero el inquietante susurro de la inseguridad seguía acechando en su mente. No podía permitir que los murmullos y especulaciones de sus compañeros la distrajeran de lo que realmente quería. Con cada paso, analizaba sus sentimientos, confrontando el temor a la vulnerabilidad, que siempre había considerado una debilidad. Una conversación breve se convirtió, de forma inesperada, en un debate interno sobre si podía equilibrar sus deseos personales con el compromiso profesional. Miguel, con su aura carismática y su inteligencia palpable, parecía un aliado, pero la sombra de su creciente popularidad también la hacía cuestionar si el afecto que sentía era recíproco o simplemente una ilusión propiciada por la emoción del momento. Mientras buscaba sus palabras, recordó su infancia. Cada rechazo al que había estado expuesta era un ladrillo en el muro de su fortaleza. Su formación no solo fue estilística, sino también emocional. Sin embargo, ahora más que nunca, debía ser deliberada en su enfoque. ¿Era este un momento para abrir su corazón o para reforzar sus límites? Con la decisión tomada, se dirigió a la barra. Al solicitar una bebida, sintió los ojos de un extraño sobre ella. Era un hombre de mirada afilada, con un porte que exudaba competencia y poder. Su inquietante presencia la hizo estremecer.
Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió enfrentarlo. ¿Sigues a la espera de algo interesante?, le preguntó Valentina, intentando mantener la compostura mientras el desafío brillaba en sus ojos. Aquel intercambio verbal, aunque tenso, le otorgaba una sensación de poder que buscaba. Era evidente que el hombre quería algo más que una simple conversación. Tu presentación fue impactante, dijo. Sin embargo, hay quienes creen que tu éxito es solo un golpe de suerte. Me dicen que no estás preparada para lo que este mundo exige. Las palabras le dejaron un eco punzante. Como un nudo que se formaba en su estómago, el comentario resonó en su interior. Sin embargo, en lugar de dejarse dominar por la indignación, sus instintos la guiaron. La suerte favorece a quienes están preparados, respondió con firmeza, sintiendo como su confianza empezaba a recalibrarse. Ese momento fue crucial. Valentina se dio cuenta de que no solo debía demostrar su valía ante los críticos, también debía permanecer firme frente a quienes subestimaban su dedicación. Esa interacción le brindó una claridad repentina, su camino no sería sencillo, pero estaba dispuesta a luchar por cada centímetro ganado. Al regresar hacia donde Miguel lo observaba, sus pensamientos vagaban entre la ambición y el afecto. Podía sentir la tensión en el aire mientras sus corazones latían en un mismo compás, pero su mente le advertía de que abrirse completamente podía tener sus desventajas. La noche avanzaba, un ansia por descubrir el futuro la impulsaba, pero la presencia de su nuevo adversario la acechaba. Cada paso marcaba un cambio en su narrativa, al tiempo que la incertidumbre la envolvía como un abrigo pesado. Sin embargo, lo que no anticipaba eran las decisiones letales que el destino tenía preparadas. Al alzar la vista, vio a su detractor acercarse, una sonrisa sarcástica pintada en el rostro. ¿Con qué vendetta vendría ahora? Un nuevo dilema se cernía sobre ella, lo que parecía un momento de conexión podría transformarse en una lucha por su identidad. El aire estaba cargado de tensión, y Valentina se encontró preguntándose si estaba verdaderamente preparada para el embate que se avecinaba. Su viaje hacia la autenticidad apenas comenzaba, y cada decisión había encendido un fuego dentro de ella que no podía ignorar. ¿Podía arriesgarlo todo por lo que creía? Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, lleno de posibilidades inciertas que amenazaban su paz. Al ver a su detractor acercarse, el pulso de Valentina se aceleró. Había una tensión palpable en la sala, como si el aire mismo se electrificara con cada paso que daba el hombre. Su sonrisa despreocupada contrastaba con la seriedad de sus palabras. Sin rendirse al pánico, Valentina recordó el poder que había sentido justo antes, cuando había devuelto la mirada cargada de desafío. ¿Quién te envía, Álvaro?, preguntó, manteniendo los ojos fijos en él. Decidir no ceder al miedo era una elección consciente, eso era lo único que podía controlar en ese momento. Álvaro, un conocido en la industria por su astucia y su habilidad para desestabilizar a sus oponentes, siempre había tenido una agenda oculta. Era tiempo de que los papeles se invirtieran. No puedes asumir que el éxito trae consigo la crítica, respondió él, sin perder la compostura. Solo me preocupo por tu carrera, Valentina. Debes ser cautelosa. Eso la sacudió. La astucia de Álvaro no la sorprende, lo que la inquietaba era la forma en que sus palabras resonaban en su interior. La duda que había comenzado a disiparse desde su actuación ahora regresaba, como una sombra persistente que nunca la había abandonado. No necesito tu preocupación, replicó con una firmeza renovada. Con cada palabra, sentía que las pequeñas decisiones del pasado la habían llevado a este momento. Era una pregunta que debía hacerse a sí misma. Había construido una fortaleza, bloqueando el ruido externo, pero estaba a punto de convertir su miedo en rechazo hacia el pasado que le había costado tanto superar. Álvaro sonrió de nuevo, pero había algo en su expresión que la hizo sentir incómoda. Era una mezcla de burla y desafío que la invitaba a una batalla no deseada. Ten cuidado, Valentina. No todas las oportunidades son bendiciones. Algunas vienen con un precio. La advertencia colgó en el aire entre ellos y, por un instante, el silencio se volvió ensordecedor. Ese silencio hizo que Valentina reconsiderara su enfoque. La ambición la había llevado, pero ¿a qué costo? Si su historia continuaba así,
arriesgaría no solo su carrera, sino también las conexiones formadas con aquellos en quienes había comenzado a confiar. El inquebrantable deseo de ser vista como una competidora legítima podría llevarla a pagar un precio que no estaba dispuesta a asumir. Te equivocas. Este no es un juego para mí. Esta es mi vida, contestó Valentina, sintiendo cómo la llama de su determinación comenzaba a deslizarse. Pero hubo algo profundo en su interior que se removió, un miedo a perderse a sí misma en el proceso de demostrar su valía ante los demás. Mientras la conversación continuaba, sus pensamientos se desbordaron hacia Miguel, que observaba, absorto y preocupado. Su interés parecía más allá de una simple amistad y, sin embargo, su presencia le recordaba que había más que perder de lo que había ganado. Al terminar el intercambio, cada palabra de Álvaro resonaba en su mente. Había sentado las bases de un dilema, demostrar que podía ser la mejor o arriesgar su esencia por el miedo a lo desconocido. Valentina se dio cuenta de que, sin importar su decisión, la lucha por encontrar su verdadera voz en este escenario era la que realmente importaba. Con renovada determinación, se alejó de Álvaro y se dirigió a Miguel. Era el momento de establecer su verdad, de abrirse a lo que significaba ser auténtica. Pero justo cuando se acercaba a él, el destino le tenía una sorpresa más. Una gran celebración por un nuevo proyecto comenzaba, y el ambiente que se presentaba era uno de grandes expectativas y revelaciones misteriosas. Valentina sintió que, si bien se estaba acercando al corazón de sus deseos, el camino aún escondía sombras que podrían amenazar su futuro. Se enfrentaba a una elección monumental, permitir que los juicios externos afectaran su visión, o perderse en la búsqueda de quien realmente era. Entendió que, al final, podría significar perder más que solo un proyecto. Las luces del lugar brillaban intensamente, y Valentina fue consciente de que la verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Podría desafiar al mundo con el poder de su autenticidad o dejar que las dudas la consumieran? Mientras avanzaba hacia Miguel, esa pregunta pendía en el aire. Valentina sintió como el ruido de las conversaciones a su alrededor se desvanecía a medida que se acercaba a Miguel. Cada paso era un eco de sus pensamientos, un compás de emociones contradictorias que la rodeaban, como una capa de niebla que nublaba su visión de lo que realmente quería. Al mirarlo, una mezcla de anhelo y temor la recorrió. Miguel, con su naturalidad y apoyo incondicional, parecía representar una parte de ella que, en ese instante, se sentía vulnerable. No sabía cómo expresar su dilema, cómo compartirle sus miedos, sin que esos sentimientos la transformaran en la versión más débil de sí misma. ¿Qué te sucede?, preguntó él, su tono suave, como un bálsamo que restringía su tempestad interna. La mirada firme que Valentina le devolvió fue su primera declaración de valentía. Tenía que ser honesta, no solo con Miguel, sino con ella misma. Siento que puedo llegar lejos, pero, ¿a qué precio? Ese simple cuestionamiento desnudó la batalla que llevaba dentro. Había desarrollado una imagen de sí misma en la que la ambición y el deseo por el éxito estaban íntimamente ligados a la autenticidad. Sin embargo, su encuentro con Álvaro había dejado un vacío que parecía culpable. La visión de lo que podía lograr se había empañado por la posibilidad de sacrificar lo que era. Miguel inclinó la cabeza, alineado con su inquietud. A veces, las dudas son parte del proceso. Pero también son lo que nos hace humanos. La clave es no dejar que controlen tu camino. Sus palabras realmente la hicieron reflexionar. La idea de ser humana resonó en ella. Había estado tan centrada en la lucha por el reconocimiento que había olvidado la importancia de esa fragilidad, de la vulnerabilidad. Diariamente se enfrentaba a personas que abogaban por la competencia feroz, y había interiorizado que debía ser implacable. Pero eso la había alejado de un componente vital, su autenticidad. Mientras lo contemplaba, los ojos de Miguel ardían con la seguridad que ella anhelaba para sí misma. En un instante de claridad, comprendió que el abrazo de su amistad no solo era un refugio, sino un recordatorio de que el crecimiento personal también incluía reconocer el valor de ser vulnerable. Un nuevo fuego empezó a gestarse dentro de ella, ya no era solo la lucha por la posición, sino la reafirmación de su propia verdad. Gracias, respondió, y sus palabras ahora estaban cargadas de una sincera conexión.
De alguna manera, el apoyo de Miguel encendió algo en su interior, la alivió a medida que decidía no rendirse ante la presión externa. Era cierto que le quedaba un largo camino por recorrer, pero también había comenzado a abrirse a la posibilidad de no tener que seguir sola en ese viaje. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Valentina se aventuró a expresar sus verdaderos deseos. Quiero triunfar, Miguel, pero no quiero convertirme en lo que Álvaro sugiere. Ni en lo que los demás esperan de mí. Tengo que encontrar mi propio enfoque, algo que refleje quién soy realmente. Cada palabra parecía un ladrillo que levantaba las paredes de una nueva fortaleza. Ella no iba a permitir que su valor se convirtiera en una moneda de cambio, su esencia era sagrada. Esa decisión le dio un sentido renovado de propósito. La emoción en el aire cambió, volviéndose una mezcla de determinación y expectativa. Valentina no solo enfrentaba a Álvaro en un futuro cercano, sino a su propia narrativa. Era un espacio en el que la autenticidad podía florecer. Y fue en ese contexto de transformación que un anuncio inesperado resonó entre la multitud. Estamos emocionados de presentar la nueva línea de proyectos donde se requiere una visión fresca y auténtica. Valentina, ¿deseas compartir lo que te inspira? El clamor de la propuesta parecía un eco de sus propios deseos. Todo el mundo giró hacia ella, la luz del foco ahora iluminando su camino. En ese instante, Valentina comprendió que el precio del éxito era elegir ser valiente. La pregunta que ahora la desvelaba era, ¿podría transformar ese momento en una revelación personal sin romperse en el camino? Mientras el enfoque se centraba en ella, la respuesta a esa inquietud podría marcar la primera guerra de muchas en su jornada hacia la autenticidad. El murmullo en la sala se intensificó, como si la atmósfera presionara su pecho. Valentina sintió el calor de las miradas de los demás sobre ella, anticipando lo que dijera a continuación. Cada pulsación de su corazón resonaba con intensidad. La necesidad de ser auténtica se encontraba frente a ella como una brújula, guiándola hacia un rumbo incierto, pero prometedor. «¿Qué me inspira?», repitió en voz baja, sus pensamientos girando como una tormenta interior. Había tantas cosas que quería decir, pero la claridad aún se le escapaba, como si el tiempo estuviera en contra de ella. Sin embargo, la angustia de estar a merced de las expectativas ajenas la empujó a concentrarse. Primero, su mente viajó atrás. Recordó no solo sus metas, sino las inspiraciones más profundas que había negado. Las tardes pasadas en la biblioteca, devorando libros sobre liderazgo y creatividad. Las veces que había soñado con proyectos que fusionaran su pasión por el diseño con el impacto social. A cada vuelta de sus recuerdos, algo pulsaba con fuerza en su interior, su deseo de crear un legado auténtico. Me inspiran las historias no contadas, decidió finalmente, sintiendo como el aire en sus pulmones se expandía. Cada persona tiene un relato que merece ser escuchado. Quiero diseñar experiencias que conecten a las personas con su propia esencia, que las motiven a ser la mejor versión de sí mismas. El momento de hablar dejó de ser un desafío y se transformó en una liberación. Las palabras comenzaron a fluir, como un manantial ávido de taladrar la dura tierra, y cada frase pulsaba con un poder renovado. Mi motivación real no es solo el éxito. Es la posibilidad de inspirar a otros a conectar con su verdadero yo y hacer del mundo un lugar más auténtico. No quiero seguir el camino que otros han trazado para mí. A medida que hablaba, pudo ver el impacto de sus palabras, algunas cabezas asintieron, otros se mostraron intrigados. La sensación de ser escuchada llenó el vacío que su conflicto interno había creado. Era como si, en ese instante, la energía del lugar se hubiera alineado con su nueva determinación. Sin embargo, una sombra no se desvanecía del todo. La figura de Álvaro, imponente y calculadora, se movía a la periferia de su mente. ¿Sería suficiente lo que estaba diciendo? ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo, o todo esto era solo un destello de coraje que pronto podría extinguirse? En un giro, Valentina se enfrentó a su propia debilidad, comprendiendo que aunque esta era su voz, aún debía afirmarla ante él. Al terminar, la sala estalló en un aplauso, pero el eco de sus propias vulnerabilidades resonaba más fuerte en su mente.
Miguel sonrió, y en su mirada había un reflejo de la fortaleza que Valentina había comenzado a abrazar, aunque una parte de ella la retuviera en el aire de la incertidumbre. Pensó en la próxima reunión con Álvaro, convencida de que este nuevo enfoque ofrecería una base sólida. Sin embargo, el momento de la verdad se acercaba y la presión de estar a la altura de sus propios ideales se tornaba tangible. Ahora sabía que debía poner a prueba no solo sus ideas, sino también su voluntad de defenderlas ante la adversidad. Mientras el zumbido de la sala disminuía, un nuevo desafío emergió en su mente, como encarar a Álvaro y reafirmar sus principios en el terreno de batalla que él representaba. La tensión se acumulaba, como en el silencio previo a una tormenta, el momento de la confrontación se acercaba y con él, la oportunidad de demostrar que su autenticidad era, de hecho, su mejor herramienta. ¿Qué estrategia podría forjar para enfrentarse a su crítico más temido y al mismo tiempo salvaguardar su esencia? Mientras sus pensamientos chocaban en su mente, una pregunta persuasiva emergió con urgencia: ¿podría convertir esta próxima confrontación en el punto de inflexión que siempre había deseado? Valentina no podía evitar que su mente divagara, atormentada por imágenes del encuentro que se avecinaba con Álvaro. La idea de confrontarlo la llenaba de una mezcla de determinación y miedo, como un equilibrista en la cuerda floja. Había dado un paso hacia su verdad, pero ahora debía demostrar que esa verdad era más que palabras, tenía que convertirla en acción. Mientras atravesaba las calles hacia la oficina, sus pensamientos se centraban en la estrategia que usaría. Valentina sabía que el camino hacia la autenticidad nunca fue recto, era una serie de giros y tropiezos. Debía encontrar una forma de llevar su mensaje al extremo, algo que ejerciera una presión mínima sobre su estado emocional y, al mismo tiempo, reafirmara su capacidad para influir en el entorno laboral. En su mente, visualizaba diferentes escenarios. Podía sentarse frente a Álvaro, confiada, manifestando sus ideas con claridad y seguridad. O podría optar por un enfoque más sutil, dejando que sus acciones a través del proyecto hablaran por ella. Lo que necesitaba era un plan sólido que no solo defendiera su trabajo, sino que también desafiara las creencias arcaicas de su jefe respecto a lo que significaba ser innovador y auténtico. En el fondo, sabía que se enfrentaba a un dilema interno, debía dejar atrás sus temores y enfrentar el juicio de Álvaro con valentía. Esa chispa de autenticidad que había descubierto no podía ser un mero adorno para su discurso, debía estar presente en cada interacción, cada decisión que tomara a partir de entonces. Al fin y al cabo, no se trataba solo de un proyecto profesional, sino de su identidad, de su propósito. Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de tensiones latentes. El salón estaba repleto de colegas, todos sumidos en sus pantallas, pero la ansiedad de Valentina se notaba como un eco en el aire. Miguel, al notarla inquieta, se le acercó. ¿Te encuentras bien?, preguntó, su voz baja y comprensiva. Sí, estoy bien, mintió, aunque sabía que estaba lejos de estar tranquila. Recuerda lo que dijiste en la reunión anterior. Tu voz tiene un propósito. Usa ese poder. Las palabras de Miguel eran como un faro en la tormenta. Valentina asintió, sintiendo cómo la confianza comenzaba a reactivarse en su interior. Pero ese brillo se opacaba en cuanto su mirada se encontró con la de Álvaro, que estaba al otro lado de la sala. Su presencia era imponente, y la expectativa de un choque inminente llenaba el aire. Con el pulso acelerado, comenzó a idear un enfoque más claro para el enfrentamiento. La reunión venidera no sería solo una oportunidad para presentar ideas, iba a ser su momento de revelación personal, de afirmación. Valentina tomó un respiro profundo, dispuesta a redirigir la conversación hacia lo que realmente importaba, sus valores y la visión que la guiaba. Había recogido todas las fragmentaciones de su esencia y ahora estaba lista para unirlas. En ese instante, una decisión crucial se presentó ante ella: abrir su corazón al equipo acerca de sus inspiraciones y vulnerabilidades, o prepararse para un duelo tenso que podría desestabilizar al grupo. Podía sentirse traicionada por su propio temor, pero el deseo de autenticidad era ahora más fuerte. Mientras los colegas continuaban hablando y Álvaro se acercaba, Valentina sintió que el momento que tanto había esperado se acercaba a pasos agigantados. Era su oportunidad de hacer una afirmación que resonara más allá del salón, hacia toda la estructura de la empresa.
¿Lograría transformar la confrontación en una victoria personal y profesional? En ese instante, el dilema se hacía presente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para ser fiel a sí misma en un mundo que parecía exigir lo contrario? Valentina respiró profundamente, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a inundar su sistema, impulsándola a tomar control de la situación. La reunión se avecinaba y, en su mente, se moldeaba la decisión que cambiaría su trayectoria laboral y personal. Pararse frente a Álvaro significaba no solo presentar su visión, era una batalla para finalmente demostrar que su voz merecía ser escuchada. Tenía que ser auténtica y desafiante, pero también estratégica. Con un gesto firme, se colocó la chaqueta, ajustándose la blusa que elegía con tanto cuidado, buscando proyectar una imagen de confianza. En su interior, un torbellino de inseguridades aún luchaba por desestabilizarla. Pero la imagen de su verdad, esa autenticidad que había comenzado a cultivar, emergió como una luz, guiando su voluntad. Mientras los minutos transcurrían y los colegas tomaban asiento, Valentina visualizaba el escenario en su mente. Sabría que Álvaro iba a reaccionar, de una forma u otra, a su presentación. ¿Resistiría la presión de su carácter dominante? ¿Podría ella consolidar la fortaleza que había comenzado a forjar? Su mente comenzó a masticar ideas. Tal vez podría iniciar con una anécdota personal que conectara su historia con el proyecto que estaban presentando. La humanidad de su experiencia podría ser el puente que necesitaba. Al finalmente comenzar, se sintió abrumada brevemente por la mirada de Álvaro, observándola con ceño fruncido. Pero en esa insostenible fricción, algo dentro de ella se activó. Habló con más firmeza de la que había creído posible, introduciendo su propuesta, cada palabra impregnada de convicción. A medida que avanzaba en su presentación, su vulnerabilidad le otorgaba un poder inesperado. Relató un momento en su vida que la había marcado, una decisión que había cambiado su rumbo, y cómo eso se reflejaba en su trabajo actual. Su voz resonaba, y a través de sus palabras, el espacio se transformaba. Notó cómo algunos colegas asentían, despertando una conexión genuina. La autenticidad no solo estaba ahí en sus propuestas, era viva y palpitante en su ser. Las miradas de sus compañeros se fijas en ella, algunos claramente intrigados y otros reflexionando. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando Álvaro interrumpió. Valentina, eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica comenzó a hablar, su tono escéptico. Era el comentario que había anticipado, la aparición de sus miedos disfrazados de lógica. El latido de su corazón se precipitó. Pero este era el momento decisivo. Su mente dejó de divagar y se centró. En lugar de encogerse, eligió enfrentar. No se trata solo de teoría, Álvaro. Este proyecto está diseñado para reflejar la realidad del público al que nos dirigimos. Funciona porque es auténtico, y eso es algo que necesitamos incorporar en nuestra cultura laboral. La respuesta sorprendió incluso a Valentina. La certeza y claridad de lo que había dicho eran un nuevo nivel de compromiso personal. Al final de la reunión, el diálogo fluyó con un tono menos desafiante. Algunos compañeros comenzaron a compartir sus propias historias, impregnando la reunión de un ambiente de apertura inesperado. Valentina sintió que estaba cultivando un espacio donde la autenticidad podía florecer. Esto era solo el principio. Mientras salía de la reunión, la adrenalina seguía marcando su pulso. Había comenzado a mover las piezas de su propio juego. Pero se dio cuenta de que, aunque había logrado un avance, todavía quedaba mucho por explorar. En su mente, una nueva pregunta emergió: ¿cómo podría utilizar esta experiencia para seguir fortaleciendo su voz y empoderar a otros en su equipo? Un camino se abría ante ella, lleno de oportunidades para crecer. Pero también sabía que cada decisión seguiría requiriendo de ella valor y claridad. El reto se define: Valentina tenía que demostrar que la autenticidad podía ser su mayor aliada, incluso en el ámbito más desafiante. Era un nuevo día, y su viaje hacia el poder personal apenas comenzaba. Valentina salió de la reunión sintiéndose como si aún flotara sobre el aire de la sala, atrapada entre la sorpresa y el empoderamiento. Sin embargo, la incertidumbre le seguía como una sombra. La conversación con sus compañeros había dejado un sabor agridulce, la apertura de algunos la animaba,
pero había sentido la resistencia sutil de Álvaro, como un recordatorio de que su camino hacia el reconocimiento no se había desdibujado. Mientras caminaba hacia su oficina, sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de ser una agente de cambio, no solo para su proyecto, sino también para su entorno laboral. Si ella había podido dar voz a su perspectiva, ¿no podrían otros hacer lo mismo? Poco a poco, la idea de fomentar un espacio donde sus colegas pudieran compartir sus historias comenzó a tomar forma en su mente. La autenticidad era contagiosa, y ella podía ser la chispa. Se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en un escenario vacío que representaba, en cierto modo, su próximo desafío, una charla semanal en la que cada miembro del equipo podría compartir ideas y retos personales. Sin embargo, el miedo a que la iniciativa fuera rechazada la frenaba. ¿Y si nadie se atreve a participar?, pensó, dando un paso atrás. Pero la conversación en la reunión la había inspirado, ya no podía cerrar las puertas que comenzaban a abrirse. Decidida, empezó a esbozar un plan. Quería que la primera charla tuviera un tema que resonara con todos, algo que uniera al equipo en lugar de dividirlo. Después de un rato de este razonamiento, se le ocurrió, fracasos que nos llevaron al éxito. Era un asunto que podía abrir un diálogo honesto, y tal vez, al compartir sus propias vulnerabilidades y aprendizajes, podría invitar a los demás a hacer lo mismo. Cuando finalmente redactó la invitación, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Enviarla significaba arriesgarse. Pero el valor que había adquirido en la reunión de ayer la empujaba hacia adelante. Con un clic, la invitación salió al mundo, estableciendo el día y la hora. Instintivamente, retrocedió al pasado, a un momento en el que temía el juicio ajeno. Ahora, la Valentina de este momento sabía que ese miedo no podía definirla. Las reacciones comenzaron a llegar en respuesta al correo, algunos comunicaron su interés, otros ofrecieron apoyo, pero también surgieron cuestionamientos. ¿Era realmente necesaria esta charla? ¿Había garantías de que sería productiva? No obstante, lo más inquietante fue la reacción de Álvaro, quien dejó caer un comentario sarcástico en el chat del equipo. ¿Otra charla motivacional, en serio? El golpe de su desdén la atravesó como una descarga eléctrica. Era el desencadenante que necesitaba. En esos instantes, en vez de tambalearse, se sintió imbuida de una nueva capacidad. La provocación de Álvaro resonaba con su lucha personal. Una vez más, lo que él consideraba una debilidad podía transformarse en su fortaleza. En ese reclamo, detectó un propósito renovado. De ahora en adelante, tendría que lidiar no solo con sus propios miedos, sino también con la resistencia que inevitablemente encontraría. Aquella noche se desveló reflexionando sobre sus estrategias, cómo lograría llevar a cabo la charla mientras alimentaba un vínculo auténtico en su equipo. Reflexionó sobre cómo habría sido su vida si se hubiera rendido a los comentarios desalentadores en el pasado. Con cada pensamiento, la llama de su determinación se avivaba. Al día siguiente, en la sala de café, compartió la idea de la charla con algunos colegas. Su entusiasmo no pasó desapercibido, muchos comenzaron a mostrar interés. La conexión creciente la llevó a pensar que tal vez, solo tal vez, estaba construyendo un puente hacia la autenticidad compartida. Sin embargo, en medio de la emoción, unas palabras de Álvaro reverberaron en su mente. ¿Está realmente preparada para enfrentar la crítica? La pregunta retumbaba en repetición. Había tomado un paso decisivo, sí, pero había algo que aún le faltaba. El desafío. Ya no solo era impartir una charla, era enfrentar la posibilidad de ser rechazada, desestimada, incluso por aquellos cuyo respeto anhelaba. Mientras caminaba de regreso a su oficina, se dio cuenta de que el próximo paso definirá su crecimiento. El momento de crecer estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de las dudas seguía resonando, impulsándola hacia un camino que prometía ser tanto transformador como aterrador. La incertidumbre era su nueva compañera, y en su interior algo latía. ¿Debería comenzar a prepararse para el próximo desafío que Álvaro no tardaría en lanzarle? Valentina se paró frente al espejo en su oficina, contemplando la mujer que había evolucionado a lo largo de esta odisea. Había superado miedos, rechazado inseguridades y finalmente abrazado su autenticidad.
La inminente charla que había organizado en la agencia representaba no solo una oportunidad profesional, sino una conquista personal. Había decidido que no permitiría que las sombras del pasado la atormentaran. La mañana de la charla, el auditorio estaba repleto de colegas, creando un ambiente cargado de expectativa. Cada mirada se posó sobre ella mientras se preparaba para hablar. Sus pensamientos revoloteaban, con la voz de Álvaro resonando en su mente. Pero hoy sería diferente. Hoy, iba a demostrar que su verdad no solo era válida, sino poderosa. Al iniciar su presentación, sus manos temblaban. Un breve silencio llenó la sala antes de que comenzara a hablar. Las palabras fluyeron con enérgica claridad, cada una impregnada de sinceridad. Compartió su historia de luchas y triunfos, abriendo su corazón al grupo, uniendo su vida personal con su carrera en el diseño. Valentina explicó cómo sus fracasos le habían enseñado lecciones invaluables y cómo esas lecciones la habían llevado a un lugar donde se sentía genuina. Lo que nos une aquí no son solo nuestras habilidades profesionales, sino nuestras historias humanas, declaró con firmeza. Su voz retumbaba en las paredes del salón, y lo que antes había sido nerviosismo se convirtió en un mantra de empoderamiento. El aplauso al final no solo resonó por su actuación. Era un reconocimiento al coraje que había demostrado y a la conexión que había construido con sus colegas. Cuando sus ojos buscaron a Miguel, vio orgullo en su rostro. Esa mirada significaba más que cualquier premio, su esencia comenzaba a brillar en un mundo que había estado plagado de dudas. Sin embargo, no todo fue fácil. Justo cuando pensaba que había conquistado el desafío, Álvaro interrumpió la ovación. ¿Realmente, Valentina, crees que esto cambiará la percepción que tienen de ti? La autenticidad suena bien, pero el verdadero éxito es más complejo, dijo con una sonrisa arrogante, como si decidiera lanzar un nuevo veneno en el aire. En ese instante, Valentina sintió como su determinación se intensificaba. La complejidad no disminuye la importancia de ser tú misma, Álvaro, respondió, con la voz clara y firme. El verdadero valor está en ser honesta en lo que hacemos, en abrir espacios para que todos compartan sus historias. Así es como construimos confianza y autenticidad en este equipo. La sorpresa en los rostros de sus compañeros era palpable. Aquello que podría haber sido una confrontación destructiva se convirtió en una afirmación de su compromiso con su verdad. El aplauso que siguió fue más estridente, una respuesta no solo a su presentación, sino a su defensa de la vulnerabilidad como una fortaleza. Los días que siguieron fueron extraordinarios, los compañeros comenzaron a compartir sus historias, creando un entorno de confianza que había estado ausente antes. Valentina se dio cuenta de que había logrado lo que anhelaba, no solo se había afirmado como diseñadora, sino que también había creado una comunidad fértil para el crecimiento personal entre quienes la rodeaban. Los 2 meses posteriores mostraron un cambio considerable en la dinámica de la agencia. Valentina se convirtió en una voz respetada, no solo como diseñadora, sino como alguien en quien otros podían confiar para guiarles a través de sus propias luchas. Las iniciativas que había comenzado fueron recibidas con calidez y entusiasmo, y Álvaro, aunque siempre crítico, había empezado a ser un poco menos combativo. Se dio cuenta de que no podía ignorar el nuevo enfoque de trabajo que invadía la agencia. Valentina había transformado su vida profesional. No solo se sentía segura en sus talentos, sino que también había aprendido a rechazar la negatividad que antes la mantenía cautiva. Así, un día, aceptó participar en una conferencia sobre el empoderamiento en la industria del diseño. Al subir al escenario frente a una audiencia más amplia, se sintió más que preparada. Sabía que su historia y su autenticidad no solo impactarían a quienes la escuchaban, sino que también resonarían mucho más allá de lo que jamás anticipó. En ese escenario, Valentina sonrió, consciente del viaje que había emprendido. No solo se había convertido en una diseñadora respetada, sino que también había reintegrado su esencia en cada aspecto de su vida. De ser una mujer que se sentía perdida entre las expectativas ajenas, había emergido como una líder, definida por su autenticidad y la fortaleza que había encontrado. Al cruzar el umbral de un nuevo capítulo en su vida, Valentina se dio cuenta de que nunca se había tratado de elegir entre su ambición y su corazón, sino de fusionarlos.
Había conquistado la montaña que una vez pareció insuperable, y en su ascenso, había dejado su huella en todos los que se cruzaron en su camino. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.